no terminó cómodo el gobierno con esto. Sí, El resumen es ese. El resumen es ese. Es y que la perdió. justamente haya tenido que pedir esa nota con Trebuch y que haya tratado de escalar todo el tiempo. Además, el episodio de Lucas Aguilar en Moreno con la inseguridad en la provincia también tiene que ver con eso. Muy bien, ya está Pablo Ibáñez en Seguro La Habana, última columna del ciclo. Del ciclo. Porque se va de Del vacaciones, año. Ibáñez. Del año. Para mí del año. Es tu Todavía año, de por eso. 2024. Para ¿Cómo nosotros se ya estiró, arrancó. Oh, terrible. Se te Terrible. dio muchísimo a Sí, vos, se Otto. mezclan, ¿viste? Se mezclan. Las ¿Sabes? vacaciones que son el corte te ponen en ese lugar. Tengo un apodo ¿Para para quién? Pablo Ibáñez. ¿Cuál? Pero no. Pañez. ¡Ey! ¿No? ¿Qué estás Pañez. juntando Pañez. Pablo con Ibáñez? Sí. ¿Pañez? Pañez. ¿No? No lo convenció. Ok, lo voy a seguir laburando. Bueno, Ibáñez, hoy no tiene quien lo acose. No, y menos en esta semana, ¿verdad? Porque le terminamos Claro. dando la razón a lo que dice el presidente. Qué buena esa. Qué bueno la deriva argumental del Sí. gobierno con el tema. Podemos hacer un análisis porque... Sí, es uno de los temas que quería charlar. Sí, Vamos a arrancar a ver si podemos ver en un ratito. Yo le mandé una placa a Nico, sí. que hizo un estudio sobre la conversación digital ad hoc, la consultora de Javier Correa. Él tiene algo que lo viene haciendo sistemáticamente que habla del sentimiento en las redes. Milei, ayer habló de esto en la con Majul. ad hoc Ad hoc habla también. mide el sentimiento Sí. en las redes. Mide el sentimiento, entonces sentimiento positivo, negativo. Ahora, si te hago se esta- habla mayoritariamente Sí. a favor, en contra y demás. ¿Ad hoc tiene forma de desmalezar un poco? Tiene forma de desmalizar, Porque- de eso consiste el trabajo que hacen ellos. Ajá. Van tomando la conversación, un volumen de conversaciones, y después empezás a hacer una tarea de desmalezamiento y llegás a una conclusión. Lo notable de este proceso es Sí. que en general hay algo que le cotiza muy bien a Milei, que es la conversación internacional, es la idea del interviniendo Sí. afuera. Por ejemplo, toda la primera, y acá estamos viendo la placa de ad hoc, para aquellos que nos están escuchando la vamos a contar. Sí, contala. Entre el 1 y el 22 de enero, que coincide el viaje a Estados Unidos, compartir el evento con Trump, que Trump lo incluya como uno de los pocos presidentes invitados a la jura, todo ese protagonismo. La positividad, la conversación positiva sobre Milei fue del orden del 61%. La negatividad fue muy baja, el 25%. Un enero arrasador. Hasta ahí, hasta el 22 de enero. Ocurre lo de Davos y cuando mide el segmento 23 de enero, 2 de febrero, post marcha, cambia dramáticamente El sentimiento. la conversación y el sentimiento digital, como lo llama Ajá. Javi Correa a la conversación en las redes. El 37% es positividad, conversación positiva, y el 50% se duplica la conversación negativa. Yo lo tomo más allá de los datos, la neutralidad, pero la conversación neutral se mantiene más o menos lo mismo. Más allá de los datos, es un dato verificable la cuestión de las redes. Además, venía dando en los últimos meses una conversación digital positiva para Milei. La gran pregunta que ¿Cómo uno hace se para hace, desmalezar? O sea, contás no sé cómo es los tweets técnicamente del que lo Gordo hace, Dan, ¿o no? pero es, claro, sí, porque buena parte de la positividad tiene que ver con eso. Con un aparato. En algún momento, por ejemplo, detectó ad hoc, y lo charlamos, cuando se produce la discusión entre Karina y Victoria Villarruel, Milei, Karina y demás, Villarruel le gana también sí. la disputa en las redes y genera una especie de furia dentro del gobierno porque dijeron, che, esto nos ganan en el territorio nuestro, y además ahí salió Santiago Caputo a buscar quién había puesto, para El entender el aparato de concepto, Karina. el aparato y la guita, porque decían, esa campaña de Villarruel no es una campaña orgánica, no son vecinas No, igual que ellos. villarruelistas, claro, bueno, y de ahí después se refleja. Lo que pasa que el sistema Milei tiene todo un arsenal
conocido, algunos visibles, unos anónimos, otros no, que juega todo el tiempo esa Bueno, pero variable. entonces, Totó, te pregunto esto, para que vos, ¿cómo llama el señor de Adoc? Vos decís que hacen la lectura luego de desmalezar, todo. pero sí. Pero eso juega, eso sí, juega. Entonces, bueno, por vos no estás tal vez sobreestimando la valoración positiva o la negativa o la que fuera, no, sabiendo porque es la que... conversación en las redes. Pero entonces gana un aparato, no gana un sentimiento. Sí, bueno, pero lo que pasa es que el aparato también juega. El sentimiento de las redes es Claro, ¿cuál Black es? Mirror mal. Digamos, pero ¿cuál es el juego? La conclusión a la que yo puedo llegar sabiendo que del otro lado casi no hay aparato es que si la negatividad le ganó, ¿hay aparato o no hay aparato del otro lado? Yo creo que hay un poco de aparato, hay sistemas que tienen su aparato, qué sé yo. No dicho en un sentido negativo, hay gente que tiene trabajo en redes. Moreno, por ejemplo, tiene trabajo en redes. Sí, pero Grabois bueno, tiene trabajo en redes. le suma al otro lado de la barrita Kicillof igual. tiene trabajo en redes. Digamos, no es todo. Y después tenés militancia, que uno podrá. Después discutimos a ver si lo del Gordo Dan es real o no. Pero para mí no cabe esa pregunta en el sentido de que sí, efectivamente es real y sí está la conversación. Y la conversación en ese territorio, que es el territorio virtual, el peso es absoluto. Por eso la novedad son las derrotas. Porque es un territorio ganado, que habitualmente sí, es un territorio propio. Entonces, esa es la novedad. Y la deriva de esta semana para mí fue emblemática desde ese lugar. Porque empezaron con que no dijo lo que dijo, con que lo editaron, con que en realidad lo estaban usando el peronismo o el kirchnerismo, la movilización, y termina, me parece, en un giro interesante, pero también revelador, un hashtag el mismo sábado de la marcha que decía Milei tenía razón. Claro. Entonces, por un lado dijeron, lo sacaron dijo de lo que contexto, lo editaron, no dijo lo que dijo, y por el otro al final tenía razón. Sí. Y la conversación... Ayer esto mismo lo graficamos como que parecían moscas adentro de un vaso. Bueno, pero ayer en la conversación que tiene Con Trebuch. Trebuch, un poco cuando ratifica esta línea, en realidad está volviendo a explicar todo lo que dijo En Davos. Sí. Con la misma línea. El derivado... Pero diciendo no dije lo que dije y ahora lo voy a volver a decir. Bueno, claro, por eso digo que eso me parece que es la síntesis de que no le encontró la mano al proceso para decir, che, lo gano y lo posiciono. Porque, por ejemplo, esto es una película permanente, es un continuado. Por ejemplo, en su momento, el gobierno perdió la batalla del tema universitario, pero después logró instalar, real o no, ficticio, chamullo y demás, entró la bala de las auditorías. Sí. Por ejemplo. Acá todavía no parece haber encontrado eso, porque ni siquiera fue muy taquillero, a pesar de que tuvo respaldo incluso de los medios más mainstream, con la cuestión de que era una marcha política, porque yo creo que era irrelevante que estén Axel Kicillof, Grabois y Máximo Kirchner en la marcha. Para mí era totalmente irrelevante. También tiraron con lo de Alberto, Alperovich, no hicieron nada. Hicieron todo lo que Quiero decir, todo ese arsenal no terminó de jugar. Ahora vos me decís, ¿cuánto impacto tiene? No lo sé. Digo que en una pelea que tiene rounds indefinidos, acá evidentemente al gobierno se lo vio incómodo, y hubo algo más que a mí me cuentan que tuvo mucho que ver con la posición de Karina, que Karina viene planteando que hay como cierto sobregiro en lo comunicacional, porque sobre todo lo que uno no entiende desde la mirada un poco de la distancia es por qué va a hablar de esto de Davos. No es ni conversación hacia adentro, porque no es una conversación de la agenda del sentido común, digamos. No, es por convicción, entonces. Ahora me voy a detener con eso. Y de última, el entorno Davos te lleva a hablar de otras cosas. Habla 40 minutos del RIGI. Claro. Que es para ese mercado. Sí. Decirle, Claro. muchachos, vengan acá, tienen 30 Pueden años. llevarse todo lo que pueden quieran. llevarse la guita, Sí, sí, entran, sí. hagan lo que quieran. 30 minutos para hablar y sos un campeón. La verdad que para traer inversiones, justo eso por ahí no era lo más
indistintamente ¿Es si cierto puede que se haber, levantó la no lo Rifink? sé, ayer a mí me lo contó el otro día un dirigente, pero me citó fuentes periodísticas, yo no lo pude chequear y por lo tanto no tengo la certeza de que eso haya ocurrido. Indistintamente de si puede haber tocado alguna sensibilidad personal, lo que digo que es el foro de Davos es para ir a hablar. En todo caso, que tenés un montón de cosas para mostrar desde el lugar de Milei. Muchacho, armé el rig, les abrí la puerta, vengan, hagan lo que quieran, 30 años llevan la Estamos guita. llenos de montañas, no ponen con nada. minerales, tenemos lagos, todo para que vengan a ahí saquear. había un quizá el error inicial de todo este circuito, esta bola de ir a querer convertirse en Davos en una batalla cultural que ni siquiera es taquillera acá. Ahora sí, y ahí me detengo, lo hablamos la semana pasada, que puede ser que tenga esta lógica de decir, bueno, yo consolido al núcleo duro mío. Claro. Ahora, eso también lo podés decir en una entrevista con el Cordobán en carajo. Pero, Y le hablas a los... Pero en a Davos los- tenía un alcance universal. ¿usted no cree que tenga más impacto lo que hizo que hablar, por ejemplo, de lo rentable que es el país para Pero invertir? depende- Que es lo que dicen todos los ¿Para líderes quién? que van. ¿Para quién? No sé. Digamos, ¿a quién le estás hablando? ¿Vos vas a Davos a hablarle? Para a- afuera también. Digo, la cobertura internacional o no tuvo tanto impacto. No tuvo, el otro día hablaba con un amigo ¿No? que hace el seguimiento de... Medios internacionales. y Sí, eso. de última se miró el personaje. Ya también es cierto que Milei ya tuvo la sorpresa Davos el año pasado y ahora es una especie de remake de algo que ya más o menos se conocía. Digamos, Claro. La sorpresa fue más estructural en el caso anterior. Digo que también es cierto que ahí parece haberse metido en un problema que no tenía... Gratis, torpemente. No sé si torpemente, no sé si midió mal. Bueno, pero vos te preguntás Posiblemente eso, es un- ¿por qué lo hizo si posiblemente no le es un- redituó para nada? Porque Bueno, posiblemente. Yo estoy convencido que también imaginó en algún momento el gobierno que no había un otro del otro lado. Que no iba a generar la reacción que generó. También imaginaron que era como una especie de batalla ganada. Están todos panchos, ya saben que la agenda de género está objetada por el propio frente de todo, por el propio progresismo, nadie va a salir a bancar y evidentemente se convirtió en algo. fíjate, ¿no? Fíjate las maricas que bien. Y se convirtió en algo. Ahora, después siempre tenés el mismo proceso. Pasan otro montón de cosas y yo creo que ayer fue bastante emblemático. El fin de semana pasó algo que para mí fue... La entrevista decís vos. No, Nissan yendo a ser de Córdoba, varias empresas del complejo agroindustrial declarándose en concurso de acreedores. El sábado hubo un discurso para mí interesante, pasó muy abajo del radar, fue el de Yarlora. Me acordaba porque hablamos la semana pasada de los cordobeses y la movilización. Y la movilización de Córdoba fue muy importante. Totalmente. ¿Te acordás que decíamos? Sí, ¿Qué sí. pasa? Hay cierto sesgo en la interpretación de cuál es el comportamiento de Córdoba. Y Yarlora hizo un discurso fuerte, muy fuerte, de mucha confrontación con Milei, porque hablaba después, empieza a derramar esa sensación de que, puede ser que el tipo tenga en Córdoba 60% de imagen, pero las consecuencias de lo que está haciendo el gobierno sobre la provincia de Córdoba y sobre el resto de las provincias lo va a terminar pagando los gobernadores. Total. Entonces empiezan algunos gobernadores a decir, yo por lo menos tengo que levantar la mano y Tengo que decir, avisar. me están cagando. Claro. Cuando caiga la mala, alguien me Claro. decía ayer que había... Para mí es una metáfora, no sé si es cierta, la voy a contar como cierta, pero metafóricamente está bien. Que en la ruta que pasa por el General Dehesa, que es clave en lo que tiene que ver con la producción cordobesa, es una ruta nacional y los vecinos salían a tapar baches. Digamos, para reflejar en esta metáfora, digo, Sí. insisto, la estoy citando, alguien me la dio como cierta, me pareció, tomémoslo si quieren metafóricamente, que es así. La ausencia del gobierno nacional en un sector muy vinculado con el campo, donde finalmente tienen que salir algo que aquello que decía Milei, bueno, que se pongan de acuerdo los vecinos y armen un puente Sí, y lo están para haciendo. salir del barrio. Bueno, insisto, lo relativizo a ver cuánta
cuánto hay de simbólico en esto que me contaban. Pero no tenía es que ver un poco- metafórico, es en todo caso simbólico, pero si alguien No, tiene no, que salir a poner, a digo tapar un metafórico pozo de porque no verdad. sé si ocurrió, digamos, pero la idea Sí. de la enunciación de eso como metáfora me parece que está bien en todo caso. Y ahora, ¿el campo por qué no reacciona de otro modo? Algo, una reacción, un hito. Bueno, ahí sabiendo también, que tienen una capacidad de articulación enorme. sí, yo creo que es lo mismo que le ocurre a los actores que tienen un acompañamiento conceptual con Milei, Claro. que están siendo afectados de manera directa, quizá en la misma variable estaría Roca, Ajá. con el tema de la chatarra, por ejemplo. Pero El Roca cam- gana por otro lado. Sí, sí. Pero el campo no sé si va a ganar, gana por otro lado. Entonces, aferrarse a lo ideológico, así, tanto, llama la atención. Hay un argumento con el tema de la baja de las retenciones que se solapan, no quiere decir que uno sí y uno no, posiblemente haya sido la combinación, que Toto Caputo, no quería la baja de retenciones por la cuestión fiscal y le dijeron, che, Verá que se pudre. Ah, se pudre lo del campo. Eso es lo que dicen las provincias, porque una semana antes del anuncio de baja de retenciones había habido 3 gobernadores, Yarlora, Puyaro y Frigerio, pidiendo baja de retenciones para el campo. Después también estuvo el argumento de que esa baja de retenciones tiene que ver con la necesidad de dólares del gobierno y sobre todo no solo lo que quedan, que son 3.500 millones según la cuenta, sino lo que tiene que ver con la cosecha que se viene. Por eso digo, son argumentos que se potencian, quizás se combinaron, pero que evidentemente, según la versión que repiten los gobernadores, Caputo no quería, Sí. no quería. Y alguien le dijo, che, muchacho, hay que dar algo acá porque este sector está especialmente complicado. Y había venido, no sé si ustedes recuerdan, toda la saga de los default de los Grobos. sí. Sí, pobre. Claro. Los amo a ellos. Bueno. Podrían venir, ¿o no? Como Podría dice- venir el grobocopatito. Sí, y el otro también. Como decía- Grobocopatote. ¿El papá? Sí. Prefiero que venga el grobocopatito. Che, acá dicen. No, chicos, se levanta la línea de Nisman en Córdoba. No, de Nissan. De Nissan. Entendió mal. No, Nissan. No, por Nissan. eso no, entendió mal él. No, no. Y después nombrabas a Caputo. Sí. Si lo de Milei en Davos a Karina le pareció mucho o no estuvo de acuerdo, ¿eso viene más de Caputo o se le ocurrió a él No, mientras no. lo decía? Caputo tiene. Ahí hay un. Jorge Eliotti es una metáfora interesante, que antes de convertirse en el triángulo de hierro, el poder libertario es una línea. Y es Ok. Javier, Karina y después Caputo. Lo que suelen decir los carinistas Claro. es que Santiago, esto dicho irónicamente, es lo suficientemente inteligente de que nunca va a tener que confrontar con Karina, porque la lógica indica que si hubiese un enfrentamiento entre Karina y Santiago, todos presumimos a quién va a preferir. Claro, Javier. como ya pasó con otros vértices del triángulo. Exactamente. Claro. No, nadie tan cercano. Como Caputo nunca. Nadie tan cercano, nadie tan nuclear respecto al poder, pero esa es un poco la lógica. Pero pará, Si es- ¿y de quién es la idea? ¿De quién fue la idea? no, entonces? argumentalmente son planteos que ¿La de Davos tiene decís vos? Milei, Davos, son sí. planteos que tiene Ah. Milei, pero claramente está Santiago en toda la Ok, definición de ese tipo. A mí lo que me dicen que ya había estado este debate previo con algunas tensiones, diciendo, che, por ahí no hay que sobregirarse, porque también tiene que ver con cuál es el interés primario de la gente. Pues vos podés estar sosteniendo todo el tiempo tu propia argumentación política. Tampoco sé si los propios libertarios están desesperados por sacar la figura de femicidio del Código Penal. Yo no, hasta que lo plantearon, yo no había escuchado No, nunca que pero- me digan, che, estamos desesperados con esto y demás. No es una agenda de la sociedad argentina en general. Ni siquiera veo que sea una agenda propia del mundo libertario, a eso me refiero. Pero ahí Y el tenés que igual a- perdón, sí. y déjame agregarte ahí. Y el que escala todo luego del discurso de Davos es Santiago, que se él piensa diciendo, che, vamos a sacar el cupo trans, vamos a eliminar femicidios, se habló en algún momento de che, y qué sé yo, si matrimonio igualitario. Después tiene una conversación el viernes Javier Milei
con Damián Arabia, diputado del PRO. Sí, lo contás en tu nota de Cenital del domingo. Y le dice, no, yo siempre defendí el matrimonio igualitario, para mí la igualdad ante la ley y todo ese criterio. Quiero decir que en un momento también se sobregira el núcleo caputista con la idea de decir vamos por todo en esto. Y después empezaron a retroceder, después empezaron a desandar esas ideas. Yo no sé Hasta siquiera. ayer. Yo no sé siquiera si van a sacar lo del femicidio. Bueno, retrocedieron en cuanto al paquete legislativo con el que venía acompañado el discurso de Davos, Sí. pero discursivamente ayer Milei reafirmó. Sí, para mí me queda esa historia, ¿viste? Que con Me torpeza, queda pero lo hizo. Con torpeza y siempre tratando de explicarse. Sí. Milei no es mucho de explicarse a sí mismo. En general dice las cosas y las sostiene. Al sumo Sí. dice, yo siempre dije lo mismo. Ayer estaba como volviendo a explicar que en realidad en una situación extrema la ideología de género lleva Conduce a la abusos. pedofilia. Sí, lo mismo. Lo dijo eso. Vale, Y está. Trebuch le dijo, ¿cómo de vuelta? Y lo volvió Bueno, a decir. habrá que ver en todo caso si eso después escala a otras medidas. Pero para esto de te orden. quería decir, vos decías, yo no sé si esto es una agenda libertaria, yo pienso lo mismo que vos, de hecho tengo la sospecha de que Milei no es profundamente antiputo. Cuando habla con Arabia piensa que no está en contra, y sin embargo se le cuela en el discurso todo el tiempo esta agenda anti-woke. Sí. Que según ellos mismos, digo los intelectuales orgánicos y Milei, va de la mano de toda la otra agenda, la económica, necesariamente. Es lo que todo el tiempo le dice la AGE. La penetración además en los corazoncitos libertarios. Bueno, claro. Fue más por ahí que por otro lado. Sí, después yo creo que hay un O fue bastante por ahí. Después hay un valor bastante importante vinculado con la libertad económica en los sub-35. Sí. Esa idea de un estado que te roba parte de tu trabajo, de que no te devuelve nada. También hay un mercado ahí, creo que en muchos casos con argumentos Sí. personalísimos. Y que no es necesariamente era antiputo. o que era un factor accesorio o que estaba presente, no lo sé, quiero decir que siempre se combina. Tengo la sensación, y esto es la sensación, de que no formaba parte de el núcleo inicial del mundo libertario, ni lo forma parte ahora. Por eso creo que se mete Milei en un problema que no requería su intervención. Podría haber pasado tranquilamente por Davos sin hacer esa referencia y no era un problema. Se compró un problema donde no lo había. Pero lo hizo y lo quiso hacer. No, claramente no. A ver, digo, para cerrar este capítulo, Sí, claramente no es algo que le escribieron y él a lo Cuño Libarona leyó sin saber qué carajo estaba diciendo. Cuño Él tiene tiene ese esa razón. defecto. Sí, Cuño le pasó en alguna presentación, incluso en el Congreso y demás, que por otro lado es Ah, sí, bastante ya me estoy pillo, digo. acordando. Pero digo, justamente Ron con este Burgundy. tema, no me acuerdo bien cuál fue la referencia, pero era justamente algo que tenía que ver con el tema de derechos de género. Ahora, no, evidentemente mi ley está ahí, lo que quiero decir que vos después empezás a instalar conversaciones en función de lo que te resulta más importante o no. Quizá hubo un error de cálculo, quizá pensaron que era el momento para instalar esta discusión, generar esta discusión, que se esté todo este tiempo generando esta Sí. discusión, y era el objetivo final. No terminó cómodo el gobierno con esto. Sí, El no. resumen es ese. El resumen es ese. Es y que la perdió. justamente haya tenido que pedir esa nota con Trebuch y que haya tratado de escalar todo el tiempo. Además, el episodio de Lucas Aguilar en Moreno con la inseguridad en la provincia también tiene que ver con eso. Te hago el pie. Sí. Con episodio de Lucas Moreno, terrible, Sí. durísimo. Hay un... Paradójicamente se puede convertir en un tema de explicación, porque el caso Moreno y la reacción de Milei y de Bullrich Le da fue la razón a Cristina. traducido en el mundo campo como diciendo, ¿viste? Varios me lo dijeron el fin de Cristina semana. tenía mira, razón que la che, campaña ¿viste podía que, ser Viste esa. que en realidad cuando nosotros decíamos que si desdoblás se van a generar las conversiones, las conversaciones, yo le decía, es cierto, ahora es cierto que todavía no desdoblaste y ya se están generando las Por conversaciones. eso, pero también le da la razón a Axel cuando Claro. Axel decía, igual lo van a hacer. Y ya empezaron a hacerlo cuando la Exacto. decisión de las PASO no está tomada. Porque tenía que ver con una necesidad. Ahora, si
Hoy a las 4 de la tarde, cuando esto... Porque recién nos referimos a algo que lo dimos por sentado. La discusión era, lo digo Sí. cortito. Cuenten para la señora que está mirando en su casa. Lo que discutían entre Axel y Cristina, o el axelismo y el cristinismo, es si convenía o no convenía desdoblar Claro. las elecciones a la provincia de Buenos Aires. El argumento de un lado de Cristina era: si las desdoblas, te van a terminar haciendo una campaña centrada en la provincia de Buenos Aires y te van a poner un caso de inseguridad todos los días en Sí. la tele. Sí. Sí. Y si no desdoblas, se nacionaliza la discusión y entonces, en todo caso, se discute sobre Milei. Milei, no Milei. La síntesis es, Y si eso era desdoblás vas a discutir provincia de Buenos Aires, los temas de la provincia de Buenos Aires, y si encimás la elección, simultaneidad, se va a convertir, va a ser Milei anti-Milei, nacionalizás la elección. Ahora, lo de los casos de inseguridad en la provincia de Buenos Aires ya arrancó. Claro, el argumento previo era ese, y lo que decían el quisilofismo, eso siempre ocurre. Sí. Claro. No importa si desdoblás o no desdoblás. Ahora, lo que ocurrió ahora, lo de Moreno, encima tuvo unas derivadas más incómodas, porque Mariel Fernández, que es la intendenta de Moreno, del movimiento Evita, también hay una fractura ahí en el movimiento Evita, una tensión dentro del movimiento Evita, había sido alguien que 48 horas antes había dicho que no había que desdoblar. Ah, Quiero decir que son datos accesorios que se combinan en ese vórtice de sí. lecturas y datos. Y de hecho apareció también el mismo planteo respecto a Javier Alonso, que es el ministro de Seguridad. Después de ese episodio, si podía haber un cambio. Alonso es un tipo que llegó ahí por Bernie. Siempre está la situación a ver qué pasa con Bernie. Si es Cristina, si es Axel, si está en el medio, qué va a jugar y qué no. No importa. Le digo como foto general de que esa conversación está y que esa conversación es la que se dispara a partir del hecho de Moreno. Y tiene un derivado. Que hoy a las 4 de la tarde, a las 2 de la tarde, perdón, hay Ya mismo, en un rato. martes, hay en diputados el dictamen por la eliminación, supresión de la PASO. Muchas cuestiones en torno a eso. Primero, no va a haber eliminación porque no dan los números, porque en definitiva la mayoría de los partidos dicen, che, suspendamos, porque posiblemente en el 2027 O sea, a todos nos pueda servir que haya una PASO para ordenar las cuestiones internas, sobre todo en un sistema político como el argentino que tiende a atomizarse. puede suspenderse, no Suspenderse. eliminarse. Un primer planteo con la suspensión es, suspendés una vez y después no la ponés nunca más. Y es toda una medio truchada, pero bueno. Bueno, pero diciendo, Claro, y la elección tampoco. la suspendés. Un argumento que creció bastante en este último tiempo. Hay una diferencia de carácter territorial, pero hay un argumento más conceptual que dice, pará, nosotros somos los que validamos la idea de la democracia y hay una defensa de la democracia. Las PASO, te guste o no te guste, individualmente, son algo que tiene que ver con la instancia democrática dentro de los partidos. Si nosotros eliminamos la PASO, le estamos dando el argumento, estamos validando el argumento de Milei de menos democracia. Con la misma línea del argumento de Milei de menos democracia, ya pasó lo de la boleta única, por ejemplo, en cualquier momento te va a aparecer Milei diciendo, y puede tener Que no haya elecciones consenso social, legislativas. que, por ejemplo, me decía hoy un dirigente importante de Unión por la Patria, que el voto no sea obligatorio. Por ejemplo, no digo que el gobierno lo esté pensando. En un momento el gobierno el año pasado Santiago Puto tiró la idea de bajar la edad de votación No, ay, no. a No. los 13 años. Ahí se acaba ¿Te el acordás? mundo. Se acaba el mundo. Bueno, O sea, ahí realmente no va a quedar nada. bueno, ahora digo, el argumento este de decir, si vos le eliminás la PASO con los fundamentos que da el gobierno, de que la gente no quiere ir a votar, de que la PASO no sirve, de que la PASO es cara, también estás de alguna manera acompañando la teoría de que la democracia no sirve, Votar es cada vez cara. Entonces, das el pie para que mañana te vengan con otro planteo y te aparezca encuestas que digan el 75% de la gente quiere que el voto sea opcional y vos vas con el voto opcional y después te aparece, che, saquemos las intermedias, como en algún momento dijo Cristina, y hacer una reforma Guado electoral. tenía Es esa. la misma, la variable es la misma de ese concepto. Sí es cierto que hay interpretaciones políticas que en este tiempo están jugando. Anoche la posición del bloque era que los votos le junte el gobierno.
Si el gobierno se junta con el PRO, se junta con radicales, se junta con las provincias, y que tengan los votos si ellos armen el quórum y ellos tengan los números para suspender las PASO. Nosotros no tenemos que facilitarle esos medios. La derivada es una cuestión de argumentación política. ¿Le dan los números sin Unión por la Patria? Está difícil porque la expectativa del gobierno, sobre todo, es que haya algunos diputados de Unión por la Patria que se desmarquen. Están hablando, por ejemplo, de los chaqueños, que están a favor de suspender, eliminar. Están hablando de los de formoseños y de santiagueños, básicamente, y catamarqueños, que Jalil por y cuestiones Catamarca, muy locales. Porque ahí lo vamos a explicar brevemente, porque me quiero ir a la cuestión ficha limpia y no me hagas olvidar de eso. Lo que ocurre con la PASO, básicamente los gobernadores dicen: nosotros no queremos PASO, porque la PASO te ordena el voto opositor. Y te ordena sobre todo el voto antiperonista. Entonces vos sos gobernador, te conviene que haya 2 o 3 ofertas opositoras, se dispersan, se atomicen, uno saque 18, otro 15 y otro 14. Si yo armo la PASO, para la general se te suele ordenar los terceros y cuartos, se te licúan y empieza a haber un voto útil, una migración del voto útil, voto opositor. Se van a juntar contra mí. Entonces los gobernadores, en general, digo los del peronismo, pero en general ningún gobernador quiere que eso ocurra. Ningún intendente en la provincia de Buenos Aires en general quiere que eso ocurra, porque te ordena un poco el voto opositor. Esa es la línea, y por eso hay algunos gobernadores, por ejemplo Zamora, de Santiago del Estero, que viene impulsando hace rato el tema de eliminar la PASO. Porque sirve desde ahí, desde el oficialismo. La lógica podría ocurrir también para el gobierno nacional. Una lógica parecida. Sí. Que se te reparta, que haya un peronismo un peronismo federal que saque 8 puntos en una elección y saque esos 8 puntos y ya tiene ese pedazo que repartió, se lo llevó de la mesa. O sea que puede convenirle. Aparece la otra discusión que tiene que ver con la provincia de Buenos Aires. Si se eliminan las PASO o se suspenden las PASO a nivel nacional, suspensión, Kicillof queda como una encerrona. Porque lo habilita a desdoblar. Casi que no lo habilita, casi que lo obliga. Porque ya vino diciendo. Porque lo vino diciendo, lo viene planteando, porque los intendentes se lo piden, y porque hay como una interpretación que yo valido. Pero ahí rompe mucho con que si Kicillof ya no desdobla, se va a entender como una especie de que se terminó entregando a Cristina. Ok. Se acabó el proyecto independentista. Claro, como que al final, si viene haciendo desde hace bastante tiempo gestos para, más que desafío, no aparecer como sumiso, por eso, por ejemplo, lo terminó saludando tarde por el tema del PJ, por eso sí. no suspendió actos, por eso no hubo gestos. No se hablaron cuando fueron con Estela. Claro, pero no hubo gestos de Kicillof de ceder, de ir a buscar el perdón. También con el desdoblamiento se entiende. Ahora, pero más allá del conflicto con Cristina, ¿qué le conviene a Axel? ¿Desdoblar o no? Él dice que lo tiene pausado. Todos los intendentes, o la mayoría de los intendentes, le sugieren la idea de que nos conviene desdoblar, claro. Discutamos lo nuestro. Después, en el discutir lo nuestro sin PASO, también aparecen los intendentes. Vos sos intendente de un municipio llamado Montehermoso, no. Monte Divino, ponele. Es Hernán Arranz, que es mi amigo. Nunca le podría serruchar así el piso a Hernán. Sierra Colorada, que es un distrito no importa, el distrito X. Vos sos el intendente. Los intendentes de todos los partidos tienen una habilidad en general. Te alimentan ofertas electorales. Claro. Entonces vos sos intendente y le das intensidad. Confrontás con uno, no confrontás con el de la Libertad Avanza, confrontás con el vecinalista, entonces tenés ese juego para repartir. Muchas veces cuando está en lo nacional se te vuelca para abajo. Hay un argumento que a mí me dice un dirigente que me pareció razonable, que Axel también quiere hacer campaña. Y la forma de hacer campaña es que la elección sea bonaerense. Ok. Claro. Reafirmar una identidad. Toto, tenemos que ir cerrando, pero vos querías hablar algo de ficha limpia. ¿Puede ser cortito? El argumento final de ficha limpia, que me parece que también es una discusión y va a quedar mezclado. Mañana, miércoles, se va a tratar de hacer dictamen con ficha limpia. Hay una versión que el peronismo negoció con el gobierno. Yo te ayudo a eliminar las PASO, que también le conviene a un sector del peronismo, pero vos dormís ficha limpia. Ese argumento está. Yo no lo termino de entender.
soy un tonto, soy un ingenuo. ¿Qué es lo pero que no entendés? ¿Qué vas a hacer un tonto? No, pero no vos, termino de Pablo? entender, porque el gobierno igual va a ir a fondo con ficha limpia. El gobierno va a ir a fondo con ficha limpia. Lo va a sacar en diputados, va a decir que Unión por la Patria no lo votó y va a ir al Senado y va a quedar dormido fichas limpias en el Senado porque los votos del kirchnerismo no quisieron ficha limpia. El gobierno va a aparecer quedando como el que quería ficha limpia, más allá de que hace un mes y medio no quería ficha limpia. Con muy buenos Porque argumentos, efectivamente, el Gordo Dan. con argumentos muy sólidos del Gordo Dan respecto a eso. Realmente. Y la mayoría de los dirigentes te dicen lo mismo. Si hay una aristocracia Sobre lo tiene de- que ver con los poderes de la justicia, Sí, y vos le sí. estás dando megapoderes a la justicia, un juez puede hasta agarrar y resolver el tiempo. Vamos a pensar una hipótesis bien nexpliquiana. Vos sos un juez, tenés la causa de Rosu para ser intendente. Hola, La ¿qué tal? dormís Sí. 4 semanas, en vez de sacarla el año anterior, la sacás en el año corriente en que están las elecciones y con eso permitís que sea... Es que es obvio para candidato o cualquiera no sea que le candidato. guste la política realmente, Bueno. no importa dónde estés. No, sobre todo porque tenés un componente Sí. que claramente está cruzado por la política, que es el mundo judicial, que tiene su propia dinámica, sus propios intereses y que siempre juega en ese Sí, partido. y le estás otorgando el poder de decidir quién puede ser candidato o no. Toto, ¿vos te quedarías un rato más? Depende. Matu te quiere hacer una entrevista. ¿De qué? Qué nervios, ¿eh? El periodista, el entrevistador entrevistado. Ay, de repente. sí. No, es una Pero experiencia. solo si llegamos a los 1500 likes. Es el título es Totó íntimo. Un poco. Poquito. Te veo muy nervioso y haces bien. Puedo Pero pasar. No, no. Así como que de alguna manera que se quiera quedar. Puedo Sí, no. pasar con la respuesta. Estamos ¿no? en 1,3. No, Si lo llegamos- amenazás se va a ir, boludo. Tirame una pregunta. lleguemos a Anda 1,5. Pero tirame una. A ver por dónde pregunta va. Para saber por dónde va. Nada más porque yo no tengo intimidad. ¿verdad? No, por ejemplo. Por una- ejemplo, la vida de un periodista en vacaciones. eso también. ¿Cuánto Eso se también. conecta? ¿Cuánto vas a conectar? ¿Cuánto ¿Vas a conectar? mirar las No. redes sociales o no la vas a mirar? No, el plan ¿Vas no. a ver el teléfono una vez por día o te lo llevas a la playa o no te lo Pero- llevas a la playa? ¡No me lo contestes Pará, ahora! pará, yo tengo otra que es Pablo Totó Ibáñez. No te dicen más Toto. Pablo Ibáñez. Toto. no? Toto. Tengo variaciones. Toto. ¿Cuál fue el momento más incómodo que viviste con una fuente? ¡No, No me lo contestes contestes. ahora! Un mundo